Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Comunión. Mucho hemos hablado, o mejor, compartido lo que la palabra de Dios nos dice frente a este término, comunión, que es compañerismo, que es compartir mi comunión con Dios, la comunión que debemos tener los unos para con los otros. Vamos a lo que Pablo nos comparte en 2 Corintios 6, 14. Es un pasaje que por ahí compartimos en una serie pasada, pero vamos a abordarla de una manera un poco más profunda frente al tema de comunión. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Detengámonos aquí. Pablo expresa esto de una manera tajante. No os unáis, el unirnos. Habla de un yugo, el yugo. Recordemos aquí de una manera muy, pues, digamos, un poco resumida de lo que significa este tema del yugo. Una yunta son dos bueyes que se unen a través de un yugo para lograr un propósito, para arar la tierra. Ellos están allí alonando un arado. Detrás de ellos está el arador o está el labrador. Pero se unen allí en yugo. ¿Qué me dice? No os unáis en yugo desigual. Recordemos que ellos van cumpliendo un mismo propósito. A veces cuando no es igual el yugo, ¿qué pasa? El uno quiere ir para un lado, el otro para el otro, pero tienen un solo yugo. Entonces esa yunta como que no funciona muy bien. Pero me dice con los incrédulos. Me menciona dos puntos importantes, compañerismo, comunión. Recordemos que comunión es eso precisamente, es compañerismo. ¿Qué compañerismo puede haber? ¿Qué comunión puede haber? Me dice, por ejemplo, la luz con las tinieblas. No os unáis en yugo desigual, o sea, ¿por qué unirse con aquel que no cree? Ahora, Dios es el labrador de su vida, el arador. Detrás de una yunta está el arador, que le dice por dónde ha de tomar. Pero ¿qué pasa si uno de los bueyes, pues tiene a este arador, pero el otro dice, no, yo no creo en este? Recordemos, mi padre es el labrador, dice Jesús, pero no cree. No le interesa la guía de Dios, sencillamente no cree. Entonces, ¿por qué unirse en yugo desigual? Recordemos que nuestra verdadera comunión es con el Padre y con mi Señor Jesucristo. O sea, que debe haber comunión entre la yunta, entre los dos bueyes, con el labrador de su vida, con el arador de su vida. De esto se trata, estar en comunión. Claro, entonces, si este buey está en comunión con su arador o labrador, si ésta también lo está, pues entonces hay comunión entre ellos también. Recordemos que nuestra comunión es con Dios nuestro Padre, con nuestro Señor, y podemos tener comunión los unos con los otros. Ahora, hablemos acerca de lo que pasa, por ejemplo, en un matrimonio. De manera que a la hora de tomar una decisión en ese sentido, hay que ser, pues, hay que tener esto en cuenta, hay que ser muy sabios frente a lo que es mi propósito. Yo soy hijo de Dios, pero ¿qué pasa si el otro no lo es? Ni le interesa hacerlo. Eso se llama un yugo desigual. Y luego dice el versículo 16, ¿y qué acuerdo? Acuerdo, dice. Hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces veamos aquí, compañerismo, comunión, acuerdo. Son tres términos. Debe haber acuerdo. Pero ¿qué acuerdo hay entre lo uno y lo otro? Ahora recordemos que ustedes y yo somos templo del Dios viviente. Yo soy templo del Espíritu Santo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasa si aquella persona con la cual yo me estoy uniendo no lo es? Ahora, Dios dice, habitaré y andaré entre ellos. Pero resulta que en mí sí, pero en el otro no. Entonces, ¿será que media yunta puede funcionar bien? Y media yunta es un buey. La yunta completa son dos bueyes. Amos 3, versículo 3 dice, andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo.
hablando acerca de este tema del acuerdo. Recordemos, ¿qué compañerismo puede haber? ¿Qué pueden compartir allí? ¿Qué comunión? Tenemos algo en común, no solamente este yugo, sino que también tenemos ese arado, que ambos estamos trabajando. O sea, representa el propósito que tenemos. Pero lo más importante, ¿tenemos algo en común o no? ¿Y qué quiere decir? ¿Tenemos a un mismo Señor y Dios? ¿Tenemos a un mismo Dios y Padre? ¿Tenemos a un mismo labrador que es el que está guiando nuestra yunta por medio de su palabra? Y es el que dice por qué o cuál camino he de tomar. Por eso Amós lo pregunta, ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Es una pregunta retórica. Deuteronomio 22:10, este versículo también lo vimos en un pasado, dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Está el buey y está el asno. El asno es un animal, por cierto, pues muy útil, porque es muy bueno para cargar, es trabajador, se mueve en terrenos rocosos, terrenos montañosos. Recordemos que el comercio exterior y aún el comercio interno en un pasado, pues se movía a través del asno. El asno era como el camión de carga de la época. Y digo comercio exterior porque también llevaban, pues obviamente los comerciantes de la época a otros lugares, a otros reinos, como llaman en su momento, u otros países, llevaban pues sus productos. Pero siendo el asno algo tan bueno, tan útil, dice, no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué? Andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Mateo 18 nos dice algo muy poderoso. Versículos 19 y 20. Otra vez dice Jesús, os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí me dice, dos de vosotros se pusieron de acuerdo. Recordemos lo que nos habla el apóstol Pablo. Compañerismo, comunión, acuerdo. ¿Qué compañerismo? ¿Qué comunión? ¿Qué acuerdo? Y aquí hay un acuerdo esencial. ¿Saben cuál es? El acuerdo que debemos tener mediante el cual nos unimos en oración. Pero si el uno no cree, entonces no vamos a orar juntos. Este se va a quedar orando solo. Ella se va a quedar pidiéndole a Dios sola. Y el otro nada que ver, porque no cree en el labrador de su vida, no cree en su guía, no cree en su palabra, ni la quiere. Pero ella sí, o viceversa. Pero ¿qué tal? Dice, si dos se pusieron de acuerdo en la tierra, en cualquier cosa. Ahora, esto se aplica no solamente para el matrimonio, se aplica para lo que sea. Si dos hermanos, digámoslo así, en la fe, si usted y yo nos ponemos de acuerdo en algo, tenemos comunión, porque tenemos comunión los unos para con los otros. Usted y yo tenemos compañerismo. Usted y yo nos ponemos de acuerdo. Y vamos a ponernos de acuerdo en qué. No, no en destruir al prójimo, no, no. No en un concierto para delinquir, no. Nos ponemos de acuerdo para qué, para orar, para pedirle a Dios. En cualquier cosa que pidieran, ¿saben lo que dice? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Les será hecho por Dios, por mi Padre, acerca de cualquier cosa. Y aquí me dice, cualquier cosa que pidieren. Sabemos, por supuesto, que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Cualquier cosa. Viene el poder tan tremendo que hay cuando dos se ponen de acuerdo. Dos. Estamos hablando de compañerismo, de comunión, de acuerdo. ¿Y saben lo que aquí me dice? Garantía será hecho. ¿Usted tiene una mayor garantía que esto? Bueno, hoy en día uno sale y le ofrece una garantía a 1 año, a 5 años o lo que sea. Pero aquí me dice, la garantía será hecho. Acerca de cualquier cosa, si os se pusieran de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque detrás de todo eso, recordemos que está la comunión del Espíritu Santo. ¿Y Dios qué es lo que hace? Por medio de su Espíritu. Él trabaja incesante, incansablemente, para que usted tenga comunión con su Padre como hijo que es, con su Señor como siervo que es de Él, pero para que también usted tenga comunión para con otros, los unos para con los otros. Y donde hay esto, donde tengamos comunión,
donde la comunión esté presente. Saben que ahí está Dios, a Dios. Dios ama la comunión. Dios le fascina, Dios le encanta la comunión entre sus hijos. Y cuando se ponen de acuerdo para orarle a Dios, para humillarse delante de Dios, para clamarle a Dios, será hecho por mi Padre. Porque donde hay dos, o incluso tres, miren que hay 2 o 3, no importa, mínimo 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y saben por qué será hecho por mi Padre? Porque yo estoy allí en medio de ellos. Y donde está Cristo, allí está la respuesta de Dios. El poder de la comunión. Vamos a orar. Ahí está el poder de la comunión, porque tú eres un Dios de comunión, porque la comunión viene de ti. Porque la comunión, eso es lo que haces tú, Espíritu Santo de Dios. Y en esto es glorificado el Señor. Es glorificado Cristo. Y por eso tu oración para con tu Padre, allá en Juan 17, Jesús. Sí, yo te pido para que sean uno, así como tú y yo somos uno, Padre, que ellos sean uno. O sea, que estén en comunión. Y donde estén 2 o más, donde hay comunión, ahí está tu respuesta. Y esa es la garantía que tú me das, Señor, que mi Padre, Él me responderá y será hecho. El poder de la comunión, tú me has entregado ello. Por eso recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es poder. Y cuando yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios, estoy lleno de la comunión con mi Padre, con mi Señor. Y allí entonces también está la comunión entre los unos y los otros. La comunión que me lleva a unirme, a ponerme de acuerdo, así seamos 2 o 3, en tu nombre, Señor. Nos ponemos de acuerdo para pedir cualquier cosa. Tu Padre lo concederás. Ahora, Señor, de ti, de quien parte toda comunión, bendice, Señor, con tu comunión a cada uno de tus siervos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias de verdad a todos aquellos medios que de manera incansable transmiten este programa todos los días y lo han venido haciendo desde que lo iniciamos en pandemia. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo, la encantadora Guajira colombiana, Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle un favor enorme, que nos regale el dedito para arriba, un me gusta ahí en su dispositivo si este programa ha sido útil para usted. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.